Ahí está. Estilos parentales. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis estimados suscriptores? Muchísimas gracias por compartir este tipo de contenidos, por suscribirte, por hacer tus preguntas, tus comentarios. Recuerda, si necesitas ayuda, simplemente date la oportunidad de ser ayudado. Pregúntanos y gustosos intentaremos junto contigo buscar el mejor camino y tratar de ayudarte. ¿Sí? Continuamos entonces con los estilos parentales. Y hoy vamos a ver el estilo parental autoritario. Autoritario, ¿ya? ¿En qué se basa este estilo autoritario? Como su palabra lo dice, un estilo autoritario es aquel que no da la oportunidad, aquí en este caso al pequeño, de razonar, de procesar la orden que está recibiendo. Simplemente lo haces y punto pelotas, como dirían por las Españas, ¿no? Entonces, vamos a tocar ese tema, ¿ya? El estilo autoritario. ¿Cuáles son las características que podemos observar en un niño cuando su estilo parental o su estilo de crianza en casa es autoritario? Hay algunos rasgos y son los siguientes. Vamos ahí. Son muy obedientes y orientados al trabajo. Es decir, son muy trabajadores. Otra característica es que a veces son hostiles o rebeldes. Otra característica es poca o nula confianza en ellos. Fíjense en ustedes. Otra característica es que casi siempre, no todos, no, pero casi siempre presentan a lo largo de su existencia problemas depresivos. Y por último, otra característica muy importante es su poca capacidad de expresión. ¿De qué creen? De afectividad. Miren, entonces, los rasgos en un niño en que pueden darnos a notar que existe un estilo parental autoritario en su casa, son obedientes, por supuesto, y son orientados al trabajo, es decir, en clase. Yo voy a clase, recibo mi clase, hoy vamos a jugar, no, tengo que hacer, no, tengo que hacer. Y eso que miren, aquí hay que analizar, así es que vamos a ir desmenuzando. No es que ese tipo de actitud del pequeño en la escuela, en el ejemplo que estamos poniendo, sea malo, pero por supuesto que no. Es un chico disciplinado, responsable. Claro que sí. ¿Cuál es lo que no debemos permitir que suceda? Siempre los extremos. Es decir, centrarse en algo y negarse la oportunidad a convivir, relacionarse y aprender
con los elementos que le provee su entorno, es decir, un momento de diversión, un momento de risa, un momento de juego, un momento de enamoramiento, etc. A veces son hostiles y rebeldes. ¿Por qué sucede eso? Fíjense en ustedes, que todo tiene relación. ¿Por qué? Porque al ser criados en un estilo autoritario, la tendencia es que es reprimir sentimientos y emociones, reprimir, no, cuidado, no llorar. Los hombres no lloran, cuidado. A ver, ¿cómo? No, 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 no. ¿Entienden? Es reprimir los sentimientos y emociones. Cuando reprimimos emociones, cuando por tanto tiempo hemos estado vinculados a un proceso de represión emocional, eso es una bomba de tiempo. Y la única manera de descargarnos es mediante la hostilidad, la rebeldía y que esto podríamos decir que es igual a ser que impulsivos, impulsivos. Y lo pueden hacer, lo pueden probar en su propia casa. ¿Sí? ¿Cuándo? Presiónenle con X tarea a su pequeño. Ejemplo, quiere hacer algo que le gusta. Ustedes le dicen, hay una rutina, ¿no? Ejemplo, ver X dibujo animado. Le dicen, no, ¿sabes qué, Juanito? Hoy no vas a ver. Observen su comunicación gestual y luego escuchen la comunicación verbal. Poco o nula confianza en ellos. ¿Por qué? Al no haber ese proceso de exteriorización emocional, ni sentimientos los hace inseguros. ¿Por qué? Simple, porque no sabemos o se les ha negado la oportunidad de experimentar los elementos sociales. ¿A qué me refiero con sociales? Los elementos externos a su núcleo familiar. Es decir, el estilo autoritario solo está aquí, en su casa, dentro de su casa. Pero cuando sale a su exterior, el más próximo, el sistema educativo, son alrededor de 15 años, fíjense ustedes, 15 años. Entonces, todo esto al pequeño le genera ¿qué? Conflictos. ¿Por qué? Porque nunca lo experimentó, nunca lo vivió, nunca lo disfrutó. Pues obviamente eso le genera ansiedad, eso le genera depresión y cuando están sobre todo en etapa de la pubertad y adolescencia es cuando más conflictos generan, obviamente. Y si eso sucede, no hay confianza en ellos. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron a solucionar el más mínimo detalle ellos mismos. Ejemplo, ¿cómo? Es que no puedes, es que eres un vago, eres un tonto, para eso sí no sirves. ¿Ves? Si fuera para otra cosa, ejemplo, el vicio, el juego, etcétera, ahí sí vales. Para eso no vales. Quita de aquí. ¿Entienden? Nula confianza. No le brindaron la oportunidad de que él se siente, perdón. Y si falla, les doy un tip. Vamos aprendiendo a generar aprendizaje a través del error. Si falla, ¿quién está o quién debe de estar ahí para guiarlo? Sus padres, padre, madre, y si tiene hermanos mayores, pues es la oportunidad. ¿De qué? De que el propio pequeño experimente, aprenda de su error y continúe generando aprendizaje de sus errores. ¿Qué se hace en la cultura, al menos hablo de aquí, latinoamericana y cultura ecuatoriana? Como fallaste no sirves para nada, no sirves. Ven Juanito, y siendo hermanos, ¿no? Como, como Pepito, no sirvió. Ven Juanito, tampoco sirves. Ven Manuel, ¿entiende? Entonces esto no existe en ellos, no existe. ¿Por qué? Porque desde pequeños les enseñaron que son tontos, que no pueden. Y lo que es peor, les enseñan a hacer un proceso robotizado como era, yo recuerdo,
el sistema de enseñanza años atrás. Coge el libro, grábate el libro. En el examen tal cual como está el libro. Y el proceso mental, ¿dónde quedó? A veces lo mismo funciona eso en la pedagogía, aún, ¿no? En la pedagogía de las matemáticas. El resultado es 4. ¿Por qué? No sé, pero es que yo vi que salía 4. ¿Entienden? Presentan problemas depresivos, pero por supuesto, pues por lógica, si yo no me puedo expresar, si no puedo ser yo mismo y expresar mis sentimientos, lo que siento, llorar, reír, enojarme, gritar, hablar, jugar, etcétera, entonces, ¿cómo no voy a tener ansiedad y depresión? Aquí algo muy importante que a veces no se toma en cuenta y es que a raíz de esto, ese conflicto le sucede al adolescente, ¿saben qué sucede? Que él asocia a las experiencias de negación que le brinda el estilo autoritario. ¿Y qué sucede si no hay control? Aquí se fomentan y empiezan a aflorar, a aparecer conductas de qué. Adivinen de qué. Conductas de suicidio. Suicidio. Fíjense en ustedes cómo empieza. De autoflagelación. Vaya a ver. Y avanzando un poquito más, tienen poca o nula capacidad de qué, de afectividad, porque no les dieron esa oportunidad. ¿Cuál oportunidad? De recibir afecto. Pero ¿cómo van a recibir afecto si tienen un estilo autoritario? Y ya dijimos que para que haya un estilo autoritario quiere decir que más atrás que hay creencias, tipos de apego, costumbres, hábitos que sustentan este tipo de estilo parental. ¿Entendemos entonces cuál es la importancia de aceptar cuál es mi estilo parental? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué lo hago así? Es que así me hicieron, es que si funciona, ¿entienden? Entonces debe de haber un cambio, como a veces les digo a los estudiantes, tiene que haber un cambio de chip. Resetiemos y formateemos ese chip. ¿Sí? ¿Para qué? Para entender y comprender que primero soy yo. Mi beneficio personal es primero. Luego entonces cuando yo estoy bien estable, he aprendido a ser afectivo, entonces yo puedo dar. Miren, no se puede dar algo que no se tiene. No se puede brindar algo que nunca ha sido adquirido. No puedo dar algo que a mí nunca me dieron y que no sé qué es y que yo no sé cómo expresarlo. No se puede. Entonces, continuemos. Como vemos, entre algunas características del estilo parental o autoritario. Ahora, ¿cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son esas conductas que se dan en los pequeños ese estilo parental? Fíjense en ustedes cómo empieza y cómo se desarrolla y no nos damos cuenta. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué es así? ¿Por qué actúa así? Si yo eso nunca le he enseñado. Es que no nos damos cuenta que la formación de la personalidad de ese pequeño, es decir, un poquito más atrás, del carácter, temperamento y otros elementos, que da como resultado su personalidad, el niño lo hace mediante la asimilación, lo hace mediante la observación, y muchas veces los padres transmiten muchas cosas sin hablar, sino que lo hacen a través de un lenguaje actitudinal, a través de un lenguaje comportamental, a través de un lenguaje gestual. Y entonces asimilan y en su mente, que apenas se está formando, que apenas se está desarrollando y que no tienen la capacidad de analizar y discernir y sacar lo bueno de ese proceso de asimilación, lo interiorizan y de ahí simplemente actúan.
Alguien dijo, una autora, no me recuerdo el nombre, los niños simplemente son el espejo de los padres, nada más. Y es así. ¿Mm? Entonces, lo importante, lo importante es que debemos aprender es eso, que los niños simplemente observarán y asimilarán, ¿sí? Entonces, es una especie de intercambio mediante el modelaje, es decir, cómo yo actúo, cómo camino, cómo contesto, cómo miro, cómo me comporto ante X estímulo, que se genera, miren dónde, estamos hablando de la casita. Entonces, de todo esto se nutre el pequeño. Y entonces, vamos a ver ahora cómo es la conducta de un niño bajo ese estilo autoritario. Ujú. Vamos a ver. Vamos a empezar. Entonces, vamos a aprender a darnos cuenta la conducta de un niño cuando actúa. Y vamos a continuar en el siguiente contenido con este mismo tema. Gracias entonces en el siguiente contenido respecto a las conductas del niño bajo un estilo parental autoritario. Acompañen.